Capullos invernales en Nueva York, escrito por Mori Yosei y narrado por Lady Arley para el canal Candy Amigas Audio Fix. Capítulo 107. El frío de Inglaterra. La temporada de Otelo estaba a punto de terminar y Terence Graham se preparaba para afrontar el reto profesional más importante de su vida: asumir con pleno derecho el cargo de director artístico del Shakespeare Memorial Theatre. Casi a diario se reunía con personas influyentes de la ciudad y mantenía una agenda estricta. Sin embargo, seguía con devoción la rutina familiar: acompañar a su esposa y a su hijo en el corto trayecto hacia el colegio. Ese gesto sencillo lo hacía sentirse un ciudadano más, una experiencia que nunca había vivido en la vibrante Nueva York. En Stratford-upon-Avon todo transcurría en calma, y la paz que sentía junto a la ribera del río Avon era sobrecogedora. El actor había notado la transformación de su esposa. Candy sonreía con frecuencia, le tomaba de la mano en sus caminatas, y él se derretía en su compañía. Tenía la impresión de que ella lo miraba de nuevo con amor y dulzura, pero aún no habían vuelto a tener intimidad. La última semana de presentaciones de Otelo, Terry regresó a casa para buscar unos documentos olvidados. Al entrar en la biblioteca, su atención fue atraída por la carátula de un cuaderno sobre una mesa. Lo reconoció de inmediato por sus colores. Era el diario de Candy. El pequeño libro estaba abierto. En un principio lo tomó con ternura y lo devolvió a su sitio, pero cuando halló los papeles que buscaba, la incertidumbre y la ansiedad lo invadieron. No resistió la tentación. Fragmentos del diario. Hemos llegado a Stratford-upon-Avon, un paraíso medieval con un río hermoso. No puedo describir la felicidad y la paz que este lugar ha traído a mi alma. Llevamos apenas un par de meses y ya amo este lugar. En las últimas semanas me he sentido abrumada. Es necesario que escriba todo lo que siento, porque las imágenes llegan a mí todos los días. Inglaterra. La tarde estaba gris. En Inglaterra parece que siempre flota una bruma melancólica. Caminaba desprevenida cuando lo encontré bajo un castaño robusto, resistiendo al viento. Me saludó con ternura. Hablamos del aire frío y del silencio del invierno. No hubo nada más, pero al despedirnos sentí que su tristeza, apenas disimulada, me atravesaba. Bajo el castaño, mi voz se vuelve tenue, tu sombra firme, el cielo plomizo guarda lo que mi rostro oculta. Hoy lo hallé junto a un aliso, cuyas ramas desnudas hacían parecer más solitario el paraje. El cielo se abrió un instante para dejar pasar un rayo débil. Conversamos sobre el lento fluir del agua en los arroyos y sobre cómo los árboles parecen más imponentes y solitarios en esta época del año. Sin embargo, él habla poco, pero cada silencio decía más que sus palabras. Me sorprendió. Cuando lo conocí fue mordaz y atrevido. Ahora parecía taciturno y silencioso. Me gusta así, porque la naturaleza parecía abrazarnos. En Río Claro, el aliso repite, tu sombra quieta,
Mi cuerpo arde sin que el sol brille. Caminamos entre castaños, donde el suelo estaba cubierto de hojas deshechas. Él recordó una anécdota de cuando fue feliz. Al reír, el bosque entero pareció iluminarse. Mi corazón latió como si las ramas desnudas hubiesen recobrado las hojas. Me habló de su pérdida y yo le hablé de la mía, dos solitarios en el dolor. Entre castaños, el suelo guarda el recuerdo de tu alegría. Brotan hojas de fuego en un árbol desnudo. Nos encontramos en un claro rodeado de robles. El viento agitaba sus ramas desnudas y, en lo alto, las nubes se desplazaban rápido como pensamientos huidizos. Me preguntó qué estación prefería. Respondí que la primavera. Él sonrió, pero no me dijo nada más. Sobre los alisos viaja el cielo en fuga, nube tras nube. Yo también me desplazo, pero hacia tu mirada. La niebla cubría todo, como si el mundo fuese un pergamino borrado. Apenas distinguí su figura junto a un cerval. Me tranquilizó poder reconocerlo aún en la bruma de aquella tarde. Hablamos de la soledad y su voz baja me recordó al sonido del agua. Nuestros encuentros son un secreto. Su compañía me hace bien. Empiezo a sentir que la muerte ya no me persigue. Niebla cerrada, solo un tronco me guía, el del castaño. De tu palabra tenue se enciende mi camino. Hoy jugó con los brotes que emergían de la tierra. Se sacudió los hombros y dijo que parecía un rey coronado. Su risa fue clara y contagiosa, y por un momento olvidé todo. Pero bajo esa alegría noté una ternura que me dejó vulnerable. No me había sentido así con él. Por primera vez deseé algún tipo de contacto. Copo en su frente, castaño coronado de pura escarcha. En la risa ligera, mi pecho se derrite. Nos vimos junto a un aliso inclinado sobre el agua. Hoy habló nuevamente con tristeza, y lo escuché en silencio. Había en su voz la misma fragilidad de las ramas que casi rozaban el agua. Sentí que compartíamos un mismo peso. Aliso frágil, tu rama se recuesta sobre la corriente. Mi hombro también tiembla bajo pena escondida. Bajo un roble, me recibió con una sonrisa leve. No hablamos mucho, solo permanecimos allí, oyendo cómo el viento arrastraba los recuerdos. Su sonrisa era como un brote fuera de estación. Viejo castaño, aunque el invierno pese, una hoja queda. En tu sonrisa leve, mi verano regresa. Nos adentramos en un claro de alisos iluminado. Quise preguntarle algo que llevaba guardado, pero su mirada me detuvo. Claro de luna, la escarcha se ilumina con cada paso, pero tu mirada basta para incendiar la noche. Hoy hablamos más que nunca. Sus palabras eran algo torpes y sencillas, pero me hicieron sentir como si el cielo se hubiera despejado tras semanas de lluvia. El aire helado no logró apagar el calor en mi interior. Castaño árido, de tus ramas desnudas nace esperanza. Así, mis manos tiemblan bajo su voz temprana. El sendero se vuelve un laberinto, cada árbol, cada hoja, cada cielo nublado guarda mi deseo por verlo nuevamente. Poco a poco, él ha logrado que olvide mi tristeza. Tenemos un pacto tácito entre nuestras miradas y compañía.
No creo que seamos amigos. No sé cómo clasificar nuestra relación. No nos hemos hecho promesas de ningún tipo. Hoy hemos caminado por un sendero húmedo. Yo avanzaba a su lado, con el corazón alborotado. El aire era fresco y olía a madera mojada, y la torre emergía entre las copas de los árboles de manera gloriosa. No hablamos mucho. Supongo que nos entendemos en otro idioma. De cuando en cuando, escuchaba el rumor de los pájaros ocultos en el follaje, y cuando caminamos uno al lado del otro, en un par de ocasiones, nuestras manos tuvieron un roce accidental. Solo fue un instante, como el choque de dos pétalos arrastrados por el viento. Yo reprimía el impulso de mirarlo demasiado tiempo. Bastaba con una mirada fugaz para que sintiera su calor. En un momento, él se inclinó para apartar una rama caída y su hombro rozó apenas el mío. Fue un contacto breve, efímero, pero suficiente para que el aire se cargara de electricidad. Es la primera vez que me pasa eso con él. No me aparté y permití que el roce existiera, fugaz y tibio. Aunque aún quedaba una hoja escrita en el diario, Terry lo cerró de golpe. Se desplomó vencido y comenzó a llorar en silencio. Candy, su esposa, su tesoro, había encontrado en alguien más la belleza de la vida. Aquellas escenas que parecían inocentes eran, para él, el inicio de un sentimiento más profundo. Ella había cambiado en los últimos días. Se le veía feliz, sonriente. ¿De verdad quería él limitar esa felicidad? Si ese hombre lograba rescatarla de la tristeza, ¿debía apartarla de él? ¿Quién era? ¿Michael? ¿Jordan? La mayor parte de lo narrado se asemejaba a Michael, pero ciertos detalles lo hacían inclinarse por Jordan. ¿Podía desconfiar de su esposa? ¿Y si esas páginas presagiaban un romance capaz de terminar con su matrimonio? Respiró hondo y abrió el diario en la página siguiente. Solo había una frase. Nos veremos el próximo jueves, en el restaurante del Hotel White Swan, a la hora del té. Capítulo 108. Un cielo gris a través de un espejo de agua. El jueves, a las 4 de la tarde, en una de las mesas del restaurante del Hotel White Swan, se encontraba Terry. Llevaba un foulard negro que ocultaba parcialmente su rostro. Era la primera vez que intentaba pasar desapercibido en Inglaterra. Nunca antes había tenido necesidad de hacerlo. Durante los 2 últimos días, se había debatido consigo mismo si debía acudir a aquella cita en el hotel, solo para observar de lejos a su esposa y confirmar la identidad del hombre con quien ella se encontraría. Siendo honesto consigo mismo, no había logrado conciliar el sueño en las noches anteriores. Dormía junto a Candy, la tenía a su lado, y esa sola cercanía lo hacía sentir completo. No podía imaginar la vida sin ella. La idea de perderla lo aterraba. ¿Qué podía hacer para retenerla? ¿Acaso no la había visto feliz en los últimos días? ¿No era precisamente esa felicidad lo que siempre había deseado brindarle? Lo que había leído en el diario realmente no era tan comprometedor. Era solo el nacimiento de un sentimiento que él podía evitar que se desarrollara.
La tenía a su lado todo el tiempo y había planeado una estrategia para que Candy no volviera a tener tiempo libre. Estaría con ella todo el tiempo que fuera necesario. El actor recordaba y reconocía cómo ella había guardado su amor durante el largo periodo de tiempo en el que él estuvo comprometido con Susana. Comprometido. La sola palabra lo hacía estremecer. Candy había soportado tanto. Lo mínimo que podía hacer ahora era permitirle ser feliz. Se había convencido de que asistiría únicamente para descubrir quién era el hombre que había devuelto la sonrisa a Candy. No intervendría en la cita. Al menos, eso era lo que se había prometido. Habían pasado más de 10 minutos y Terry aún no veía llegar a nadie al salón de té. Entonces, un mesero se acercó. Señor Graham, su esposa le ha dejado este mensaje. En la pequeña nota podía leerse: por favor, acompaña al mesero hasta donde te guíe. Necesito hablar contigo. Un vacío le oprimió el estómago. Era evidente que Candy lo había visto y, seguramente, había decidido cancelar la cita. Se reprochó no haber usado un disfraz más convincente que le hubiera permitido cumplir su propósito sin ser descubierto. O mejor aún, no haber ido a espiar a su esposa. Ahora ella estaría aún más decepcionada de él. El mesero lo condujo por un largo pasillo en el primer piso del hotel. Caminaron un par de minutos. A ambos lados se alineaban las puertas de las habitaciones. Al fondo, una luz natural resplandecía y los destellos de un atardecer intenso se filtraban por el vidrio de una puerta transparente. Llegaron hasta una puerta sin número, al final del pasillo. El mesero le entregó una llave, se despidió y se marchó. Terry sentía el corazón en la garganta. Sus manos temblaban sin control. Finalmente giró la llave. Era una suite. En el centro de la habitación, sobre una mesa baja, estaba el diario de su esposa abierto. Se acercó con recelo. Caminó de un lado a otro, nervioso, hasta que reunió el valor para sentarse en una silla al lado de la mesa y ver el diario. La última página decía: nos veremos el próximo jueves en el restaurante del Hotel White Swan, a la hora del té. Terry, mi amor, me llena de alegría que hayas encontrado mi diario. Lo dejé allí, precisamente para ti. A través de los recuerdos de cómo nació nuestro amor en los bosques del Colegio Real San Pablo de Londres, he redescubierto el sendero que me conduce nuevamente a ti. Rememorar cómo, con cada paso, te infiltraste en los rincones más profundos de mi corazón. Ha sido un viaje maravilloso, un retorno a ese amor que nunca se fue. Tal como te lo prometí en nuestros votos matrimoniales. Y si alguna vez nos distanciamos, buscaré el punto desde donde empezamos. Lo recordaré y volveré a ti, para que recordemos que nos enamoramos en medio de los narcisos del Colegio Real San Pablo de Londres y un lago en Escocia. Siempre tuya, tu esposa. El actor terminó de leer aturdido. Se devolvió unas páginas atrás y volvió a leerlo todo, pero ahora pensando en ellos dos. La tarde estaba gris. En Inglaterra parece que siempre flota una bruma melancólica. Caminaba desprevenida cuando lo encontré bajo un castaño robusto, resistiendo al viento. Me saludó con ternura.
Hablamos del aire frío y del silencio del invierno. No hubo nada más, pero al despedirnos sentí que su tristeza, apenas disimulada, me atravesaba. Eran ellos, en el alba del Colegio Real San Pablo de Londres. ¿Cómo pudo haber creído que era ella con otro hombre? ¿Había caído tan profundo en el abismo de los celos? Un atisbo de vergüenza recorrió su ser por los pensamientos que se habían deslizado en su mente. Pero, aún en medio de esa tribulación, el alivio de saber que aquellas palabras le pertenecían a él se alzó como una llama que disipaba la niebla. Por un momento recordó un sueño que tuvo años atrás y se vio a sí mismo en esa habitación de hotel, junto a la ventana. Entonces sonrió. El hombre en la habitación al que no pudo verle el rostro era él mismo. Apenas unos minutos después, la puerta se abrió. Allí estaba Candy. El actor corrió hacia ella y la abrazó tan fuerte que le cortó la respiración. Luego se fundieron en un beso que hizo desaparecer el mundo entero. Después, él tomó delicadamente el rostro de su esposa y le preguntó: ¿cómo sabías que iba a leer el diario? Candy sonrió traviesa. Creo que ahora tienes esa costumbre, señor Graham. Al día siguiente de regresar de tu gira, te encontré en la biblioteca dormido, abrazando uno de mis diarios. Dejé que siguieras en los brazos de Morfeo y salí de la estancia. Perdóname, no debía hacerlo, concluyó el actor aterrado por los celos insensatos que había alimentado. Creo que no debes volver a revisar mis diarios. Te lo prometo, no volveré a cometer ese error, dijo calmado al tener a su esposa en brazos. Concluyó que merecía haber sufrido por su curiosidad. Él la rodeó con sus brazos más intensamente, y fue ella quien acercó su rostro y lo besó. Temí tanto perderte. Apenas pudo decir el actor, pero suspiró al reconocer que había algo que nunca le había contado. Candy, debo decirte algo. El rostro del actor se endureció. Sé que lo que vas a escuchar te va a decepcionar aún más de mí, pero debo contártelo ahora. ¿Qué ocurre, Terry?, preguntó angustiada al ver el rostro de su esposo. Poco antes de que Susana muriera, Annie fue a verme al camerino, después de una función de Hamlet. Ella me llevó tu diario del colegio para que yo lo leyera. ¿Cómo? Sí, y yo lo leí. Terry, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo Annie hacer eso? Candy intentó alejarse del actor, pero él la sujetó de nuevo por la cintura. Perdónanos. Ella deseaba que yo comprendiera, o quizás que reviviera en mí el recuerdo de tu amor. Quería regalarme una chispa de esperanza, una promesa silente de que aún había un rincón donde nuestros destinos podían encontrarse. Y, en efecto, me la ofreció. En esos días sombríos, cuando todo parecía sumido en un gris interminable, como si el sol se hubiera extraviado para siempre, tus palabras fueron la luz que mi alma necesitaba. Iluminaron mi cielo de nuevo. Por favor, no la juzgues. No volveré a acercarme a tus diarios. Terry volvió a tomar el rostro de su esposa y ella permitió que la besara.
¿Cómo obtuvo Annie ese diario? Pecas, es una larga historia. Prometo que te la cuento después. Ahora no quiero hablar. Y al decir eso, la levantó del suelo y la llevó a la cama. Diario de C.G. Escocia, marzo de 1927. El bosque se abría en medio de sombras y claros de luz. Él iba delante, montando un alazán imponente. Yo, unos pasos atrás, sobre una yegua de pelaje negro muy tranquila. El galopeo de los cascos hacía crujir las hojas del sendero. Sentí el frío de la mañana filtrarse por las costuras de mi abrigo. Pero cada vez que él giraba la cabeza y nuestras miradas se encontraban, una corriente eléctrica me recorría. En un parpadeo, él tomó las riendas de mi yegua, guiándola junto al suyo. El sendero se estrecha, me dijo. Avanzamos así, hombro con hombro, mientras el bosque se volvía más denso. La suave fragancia de las primeras floraciones nos envolvía. Al llegar al lado del lago, él desmontó primero y me ofreció la mano. Me ayudó a bajar. Sus dedos quedaron atrapados con los míos. No quiso soltarlos. Me sentí de nuevo como un adolescente de 15 años. Nos sentamos en la hierba fresca. Estuvimos observando el lago no sé por cuánto tiempo, hasta que él se tumbó sobre mis piernas. Lo veía tranquilo, relajado, muy sereno. De regreso al castillo, me pidió que lo acompañara en su caballo. Ató la rienda de mi yegua a su silla. El caballo avanzaba despacio. Yo iba delante, apoyada contra él, sintiendo la presión firme de su brazo rodeando mi cintura para sujetarme. La mano de él, fuerte y decidida, descansaba sobre el pliegue de mi abrigo, pero a través de la tela percibía su calor. Cada vez que el animal subía una pendiente, mi cuerpo caía sobre el de él, y en los descensos lo sentía aún más cerca. Poco a poco sentí su notoria erección, y el ritmo del andar del caballo hacía que ejerciera presión sobre mí, amortiguada por las capas de ropa, pero persistente, acompasado al trote. Un mechón de mi cabello se había soltado, y él, con un gesto sutil, lo apartó hacia un lado, rozándome la mejilla con los nudillos y dándome un beso en el cuello. Fue un acto deliberado y muy sensual. En un momento, Terry jaló de la rienda y el caballo resopló, deteniéndose un instante. Él aprovechó para apretar un poco más su brazo alrededor de mi cintura. Sentí que el pulso del animal, el latido de la tierra y el mío se fundieron en la excitación. No hablamos. El silencio se llenó del roce de nuestros cuerpos, mi espalda contra su pecho, nuestros besos y su mano furtiva contra mis senos. El caballo siguió su marcha lenta, atravesando el bosque hasta llevarnos a casa. Cuando llegamos, él dejó prontamente los caballos y nos dirigimos apurados a la sala de estar, donde estaba el fuego encendido. Él venía detrás y cerró la puerta. Tan pronto estuvo dentro de la estancia, nos acercamos al fuego y nos desnudamos. Hacer el amor enfrente de esa chimenea se ha convertido en nuestra actividad favorita en Escocia. Nueve meses después, di a luz a mi adorable Catherine, aunque Teddy y su abuelo Richard siempre la llaman Cat.
Epílogo. El invierno llegaba a las orillas del río Avon, pero en el hogar Graham siempre reinaba la calidez. El amor no era siempre un refugio perfecto, más bien era un desafío que se renovaba cada día. Entre los Graham existía un pacto silencioso: caminar juntos, aun cuando la bruma oscureciera el sendero, confiando en que la luz encontraría alguna rendija entre las nubes para mostrarse deslumbrante. Porque incluso en el invierno más áspero, los capullos aguardan y un día, inevitablemente, florecen. Fin. Nota de la autora. Bueno, chicas, ¿qué puedo decirles? Quiero darle las gracias de corazón por leerme y escucharme, por dejarme sus comentarios. Escribir esto me hizo muy feliz, porque Capullos es un refugio seguro, donde nuestros rebeldes se aman y son amados. Sé que esperan epílogos largos, y me disculpo, porque no es lo mío. Siempre me cuesta despedirme, y con Capullos no ha sido la excepción. Me quedo con la ilusión de que no todo termina aquí. Gracias. Nota de la narradora. Hola, queridos escuchas. Hoy nos toca despedir esta maravillosa historia de nuestra querida amiga Mori Yosei. No sé cuántas veces he repetido que amo este fanfic y bueno, siento que nunca me cansaré de repetirlo. Solo me queda agradecer profundamente a Mori por darme el honor de narrarla. Me despido de esta historia con mucha nostalgia, pero también con mucha alegría por todos los momentos alegres que compartimos en los chats y en los comentarios que ustedes dejaban. Querida Mori, de parte de Astrid Graham y una servidora, te agradecemos por confiarnos tu magnífica creación. Las puertas de este canal estarán siempre abiertas para ti. Gracias también a ustedes, queridos escuchas, por acompañarnos en esta aventura. Gracias por sus likes y sus comentarios. Se despide de ustedes su amiga Lady Arley. Hasta la próxima.